Dios los bendiga, siervos y siervas del Dios Altísimo. El Señor traiga en esta hora fortaleza, sabiduría y entendimiento, consuelo de lo alto. Pido en el nombre de Jesús. Voy a hablarle de lo que es el tema panorama espiritual. Panorama espiritual, dice la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Miren, hay un mundo espiritual que está lleno de misterios, donde se mueven cosas oscuras, se mueven seres oscuros y seres de luz. Y nosotros debemos entender que algunas personas que han tenido experiencias sobrenaturales, experiencias espirituales que no logran entender, pero de la misma manera que podemos ver en un campo de boxeo, de pelea, dos peleadores enfrentándose, hasta que uno de los dos no tire la toalla, la pelea no va a estar ganada, o hasta que uno de los dos caiga en knockout. De la misma manera, nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos una lucha contra fuerzas oscuras, contra fuerzas del mal, y debemos entender que todo está presente dentro de este panorama del mundo espiritual. Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículos 6-7, que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Miren, estas operaciones se realizan en el panorama espiritual por el medio del Espíritu Santo a través de la iglesia. Por eso el Señor siempre va a estar levantando hombres y mujeres que se dispongan, que se esfuercen, que se consagren a trabajar dentro de estos propósitos para ejecutar operaciones, diversidad de operaciones en el mundo espiritual. Unas personas que tienen ataduras de enfermedad, otros tienen otro tipo de ataduras demoníacas, liberación, sanidad, enfermedad por diferentes razones que haya venido la enfermedad, por una maldición, por una condición, una anomalía, cualquier cosa que sea. La diversidad de operaciones que realiza el Espíritu Santo necesita de hombres y mujeres que funcionen y que entiendan cómo se mueven las cosas en el panorama espiritual. La maldad de este mundo, producto del pecado del hombre, es producto de que Satanás tomó autoridad para traer enfermedad, tristeza, desorientación espiritual en el mundo entero. Miren, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12:31, declara la escritura: ahora es el juicio de este mundo, pero dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Este personaje, príncipe de este mundo, es el mismo personaje que habla Efesios capítulo 2, en el versículo 2, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está relacionado también con Ezequiel capítulo 28, cuando dice en el verso 3, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no es secreto que te sea oculto. Y el verso 13 de este capítulo 28 del libro de Ezequiel dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín, grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y aquí está la base fuerte que describe que hay un autor, hay un personaje protagonista o antagonista, ¿cómo explicarlo? Es la figura principal de las fuerzas del mal. Es lo que nosotros entendemos como el diablo, como Satanás. Tuvo un privilegio en cuando fue creado, tuvo privilegios y tuvo un tiempo de privilegios como querubín, pero se desvió de su propósito, se corrompió.
y fue desechado de la gloria de Dios, destituido de la gloria de Dios. Intervino en el mundo de hombre para separar al hombre y hecho a imagen y semejanza del Dios Altísimo, un duro golpe, trayendo pecado en este mundo. Y por eso este panorama espiritual está presente ahora, hoy en día. Pero volviendo a la verdad bíblica, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de este personaje. Cuando en la carta de Ezequiel capítulo 6 declara que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra fuerzas del mal en su diferente jerarquía. Mira, hermano, ahí están los entes que respaldan a este personaje, el príncipe de la potestad del aire, este personaje que era el querubín protector desechado de la presencia de Dios. Pero vean que no trato de posicionarlo en un nivel que no deba tener, pero no deja de tener fuerza. ¿Ves? Hombres y mujeres cayendo en pecado hoy en día. Una iglesia que no avanza en la doctrina, una iglesia donde no se ven liberaciones, no se ven milagros, no se ven enfermedades, porque es tan fuerte las operaciones del mal que el fuego del Espíritu Santo tiende a ser apagado en la mente. Ataques emocionales, ataques mentales, ataques de diferentes índoles en los siervos que Dios levanta y en las mujeres que Dios levanta para ministrar en el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos el capítulo 10 del libro de Daniel, en el verso 13, habla de un príncipe del reino de Persia que se opuso por 21 días al ángel Gabriel, pero dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Vean, esto hubo una batalla de 21 días donde Daniel tuvo que estar orando, tuvo que estar buscando la presencia de Dios hasta que viniera la respuesta del cielo. Miren, en el mundo espiritual están las operaciones del diablo y los demonios, pero también los ángeles se mueven, pero se mueven cuando oramos. Por eso, Primera de Tesalonicenses 5:17 declara la Escritura, orad sin cesar. Mire, esta etimología griega de la palabra oración, el griego proseuche, es una palabra que nos habla de encuentro, nos habla de diálogo, nos habla de relación. Y eso es lo que el Señor requiere de su iglesia, de sus siervos: orar, encontrarlo, apartarnos, desconectarnos de cosas que nos desgastan mentalmente, nos desgastan emocionalmente, nos desgastan anímica, físicamente, porque nos hemos comprometido con cosas en el mundo y les hablo directamente a los que tienen un llamado, que saben que hay una unción moviéndose en sus vidas, que saben que hay testimonios, no testimonios de imaginaciones, de comiquitas, no, una unción seria, una unción que realmente ustedes saben que han sido llamados a operar en el mundo desde el plano de lo espiritual. Ya es tiempo de dejar a un lado cualquier distracción, ya es tiempo de tomar una decisión y decir, Señor, yo tengo que agarrarme de ti, tengo que agarrarme de tu palabra y creer que tú estás conmigo. Mire, hermano, aquí hay que ser entendido en lo que hacemos. Efesios 6, los apóstoles, siervos de Dios de la iglesia primitiva, dijeron en un momento, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace la oración es ejecutar las operaciones del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros debemos ser ministrados. Hay cosas en nosotros que deben ser destruidas. Hay cosas en nosotros, pensamientos, sentimientos, cosas, ligaduras que deben ser destruidas para nosotros funcionar activamente al frente en este campo de batalla. Hay gente que ha estado coordinando eventos, ha estado coordinando convocatorias sin oración. Y todo lo que vemos en estas actividades ha sido un espectáculo más, donde se habla de un cristianismo, se habla de un evangelio muy modernista,
muy apaciguado, todo muy bonito. Yo recuerdo hace años el testimonio de el doctor David Yonggi Cho de la iglesia de Corea del Sur, la iglesia más grande en el mundo entero en ese momento. Y cuando él vino aquí a América Latina a predicar, hicieron como 2-3 horas, participaciones, danza, teatro, yo no sé qué, música. Y cuando fue a predicar, predicó como 5 o 10 minutos, predicó un tiempo corto y dijo: hace falta más tiempo de búsqueda, hace falta más tiempo de consagración, mucha arte, mucha exhibición, poca palabra y poca oración. Mire, hermano, yo les voy a decir algo. El Señor nos está llamando la atención aquí a más de uno. Los demonios, como operaron en este territorio de Persia, que se lo pusieron a los ángeles, eso nos dice que hay seres espirituales que operan en diferentes regiones. Aquí, en el país donde vivimos, en Venezuela, estos seres que tienen la misma jerarquía, principados, potestades, gobernadores de tinieblas, todos ellos con nombres culturales que se le han puesto, como María Leonza, Negro Primero, Negro Felipe, el cacique Huacaipuro, y toda esta serie de demonios que de corte indígena, corte malandra, corte yo no sé qué. Estos son los mismos demonios que describe Efesios capítulo 6. Y nosotros tenemos una lucha directa contra estas fuerzas espirituales en este territorio. Por eso que cuando nosotros oramos, nosotros predicamos, nosotros tenemos que ir con el respaldo de la oración. Nosotros tenemos que ir con un programa de oración antes que cualquier otro tipo de programa. Nosotros debemos ir garantizados de que el Señor va a estar presente, de que el Espíritu Santo va a operar en esa campaña, en esa actividad, en ese congreso, en ese lugar donde vayamos a llevar la palabra, a celebrar culto al Señor, porque hay fuerzas que se van a oponer, hay fuerzas oscuras que se han estado oponiendo a la libertad del mover del Espíritu Santo. Miren, cuando el Espíritu Santo se movía en la iglesia primitiva, era tan fuerte la fuerza demoníaca que la gente con autoridad querían prohibir los cultos al aire libre. Querían los líderes religiosos, los fariseos y otras personas del Imperio Romano, querían impedir que se moviera la predicación del Evangelio. Pero los apóstoles entendieron: tenemos que persistir en la oración, tenemos que persistir en la palabra. Entonces yo veo que hay muchos ministros, muchas siervas hablando y hablando sin una vida de oración, sin una búsqueda comprometida de la lectura de la palabra de Dios. Y declara la Escritura que debe haber todos los días una leña para que el fuego arda, pero no cualquier fuego, el fuego del altar. Y esto es simbología, esto es un aspecto profético de que nosotros debemos esforzarnos y llevar la leña, presentarnos delante del Señor para que ese fuego arda. ¿No le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti? Mira, Timoteo, no deje que se apague ese don, que se apague esas ganas de predicar, que se apague los dones espirituales. Imagínense este mundo, cuando Cristo dijo: ¿con qué será salada la tierra si no hay sal para salar? ¿Con qué va a resplandecer este mundo en su oscuridad de pecado si no hay una iglesia que alumbre no su luz propia, sino la luz de Cristo? Esos pensamientos filosóficos llenos de estoicismo, llenos de aspectos como Epicúreos y otros filósofos paganos que comprendieron la vida desde un aspecto muy propio, muy egocéntrico incluso. ¿Cómo es posible que la iglesia sea contaminado con este tipo de enseñanza? El amor propio, el servirme a mí mismo. Estamos cayendo, algunos han caído en el terreno de que se están apacentando a sí mismos y no están apacentando la grey del Señor. Hay una grey que apacentar, hay un mundo lleno de oscuridad y hay un panorama en el que nosotros estamos llamados a ser luz en medio de una oscuridad, en medio de una tiniebla, donde hay depresión, donde hay tristeza. Entonces vas a buscar un pastor de una iglesia y el hombre: no, el pastor no está teniendo la iglesia. ¿Y por qué? No, porque tiene depresión. No, y el pastor de allá no está teniendo la iglesia. ¿Por qué? No, porque está pasando un momento. Hermano,
Se entiende que somos humanos y es verdad que lo somos. Pero una iglesia y un ministerio no se puede detener por estos ataques. Y de ataques, mire, ataques en lo moral, ataques en lo espiritual, ataques en la finanza, en recursos, diferentes ataques siempre vamos a tener que lidiar con esto, pero tenemos herramientas espirituales y la principal es esta, la oración. Y hago una pregunta a todos ustedes: ¿cómo está tu vida de ayuno? ¿Cómo está tu vida de vigilia? ¿Cómo está tu vida de matutinos? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de la lectura bíblica, de investigar, no por inteligencia artificial y sacar un tema de un día para otro como por arte de magia? ¿Dónde está tu día? ¿Dónde está tu compromiso de investigar, de leer, de documentarte lo más posible en un tema? De orar al Señor que venga una revelación de ese tema. Cuando el Espíritu Santo te trae un misterio, te trae una revelación, te trae una palabra, tú tienes que tener el compromiso de estudiarla, y más si estás en el ministerio. Y la inteligencia artificial no te va a resolver cosas, te puede servir como herramienta de investigación, pero no como herramienta de revelación. Y ahí es donde está la gran diferencia. Hermano, la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas no van a predicar por ti. Si el ungido de Dios, si la mujer ungida de Dios, si el hombre ungido de Dios no se levantan en el Espíritu Santo con ese fuego, con esa búsqueda, con ese poder que se requiere de lo alto, las fuerzas del mal van a prevalecer. Mire, en Gadara, dice el Evangelio de Lucas capítulo 8, del verso 27 al 33, aquel hombre que estaba endemoniado con una legión, apenas sintió que Cristo se acercaba, el hombre empezó a tambalear. El hombre empezó a preocuparse, o mejor dicho, los demonios que operaban en este hombre que tenía azotado a ese territorio. Esa gente tenía temor y pavor de este hombre, el endemoniado gadareno. Y la gente le huía, la gente le corría, y la gente con un pavor, hasta que llegó Cristo. Y el hombre vino, los demonios perturbados y atormentados: ¿qué tienes con nosotros, Señor? No nos atormentes, decían los demonios. Y las cadenas que este hombre usaba en los grillos los rompía de la fuerza demoníaca que estaba en él. Y les rogaban que no lo mandaran al abismo. Y el Señor los reprendió y liberó la vida de aquel hombre. Hoy, de la misma forma, Dios necesita, o nosotros como iglesia necesitamos, mejor dicho, buscar a Dios para que ocurran liberaciones de este nivel. Los demonios que están operando en esta nación y los demonios que operan en diferentes naciones del mundo no salen hasta que hay una iglesia que se levanta con cadenas de oración, con búsqueda en ayuno, en matutino, en vigilia, en el compromiso de estudiar la palabra y de estar dispuesto a recibir, no a cuestionar, porque ese es otro problema más que tenemos hoy en día. Me puse a estudiar teología en un instituto, leí o otros por allá, leí 3, 4 libritos de teología, en 6 meses ya soy doctor con un diploma de lo más barato. Hermano, el problema no está en estudiar la palabra, ese no es el problema. El problema no está en que tú aprendas el lenguaje original de la Biblia, el uso del griego, del hebreo, las apariciones del arameo. Eso no es el problema. Que tú leas la historia de la iglesia y que tú entiendas cómo funciona el Espíritu Santo, qué provecho tiene el reino de Dios en nuestra vida. El problema es cuando tú te quedas en tu vida llena de un conocimiento que no lo pones por obra. En el cielo, hermano, no te van a preguntar cuántas personas tuvieron títulos académicos, le van a preguntar a cuántas personas le predicaste a Cristo. Se los digo yo, en conceptos de, como dijo el apóstol, nadie tenga mayor concepto de sí mismo el que deba tener, pero tampoco un concepto inferior. Por la gracia de Dios he podido estudiar el área teológica y he podido enseñar del área teológica, y Dios me ha dado varios temas, seminarios que he podido impartir en diferentes iglesias, y vemos lo que Dios hace
iglesias edificadas, iglesias que se han plantado y ministerios que se han restaurado y gente recibiendo a Cristo y operaciones espirituales ocurriendo, porque esa es la idea de estudiar la palabra, esa es la idea de aprovechar el estudio de la palabra. Cuando tú estás llamado al ministerio, todos los días tienes que estar dispuesto a recibir, todos los días tienes que estar dispuesto a buscar, a leer, a orar, porque es el fuego del Espíritu Santo de lo que nosotros dependemos. Si tú no puedes depender del Espíritu Santo, te vas a llenar de soberbia, de jactancia. ¿Cuáles son estas operaciones espirituales? Los tormentos, base bíblica, Marcos capítulo 1, versículo 23 al 26. Tormentos, gente que se hieren con palabras, hechos malignos, gente que viven con recuerdos desagradables, con ideas llenas de perversión. Esta base de Marcos 1, 23, un hombre atormentado por un demonio delante de Cristo. ¿Qué tienes con nosotros, Señor? El Señor le dijo, cállate y sal fuera. Y aquel hombre quedó libre de ese demonio. Hoy no, hoy los predicadores pasan 2 y 3 horas, a veces pasan hasta un mes echando fuera un mismo demonio. Cosa porque no hay un fuego visible, no hay un fuego que caracteriza a esos hombres y mujeres de Dios que describe la Escritura. ¿Ven? Entonces es tiempo de buscar ese fuego, es tiempo de hacer que ese fuego arda en nuestras vidas, que ocurran operaciones, diversidad de operaciones de liberación, de sanación, de conversión. No te preocupes por los dones que no tienes, ocúpate por mantener vivo la llenura, el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Otro de los ataques del enemigo en el panorama de lo espiritual es traer aflicción, gente que vive opacada, oprimida, en vanidades, en afanes del mundo, de la vida. Miren, hermano, y vemos ministros, vemos gente cayendo en esta situación, afligido, sin una esperanza, sin una palabra viva en ellos. Y yo me pongo a pensar, ¿y cómo está el pueblo de este hombre que este hombre está dirigiendo? ¿Cómo está el pueblo que esta mujer de Dios está dirigiendo? Si así está esta persona, y yo no digo que tú no te destapes a hablar un problema, que lo manifieste y lo hable, pero tú tienes que atender lo que Dios te ha mandado a atender. Hermano, el día que esta nación se levante la iglesia con fuerza, más allá de un pequeño remanente, se levante la iglesia en oración, en búsqueda de la palabra, en que cuando se haga una actividad no se busque el protagonismo de un hombre, de una mujer, sino el protagonismo del Espíritu. Las cadenas van a terminar de ser rotas, las fuerzas del mal van a tener que sucumbir, la autoridad de las tinieblas va a tener que retirarse, porque se va a establecer realmente la autoridad de Jesucristo. Entonces se están levantando 2 o 3 a profetizar terremotos, pero no hablan de un fuego del Espíritu Santo. Terremotos van a seguir ocurriendo. Eventos sobrenaturales ya han sido profetizados. A que estén ocurriendo en la nación, entendemos que es parte, repito, del panorama de lo espiritual que se está moviendo. Pero las fuerzas del mal van a ser destruidas cuando nosotros como iglesia nos levantemos y ejecutemos el poder de Cristo sobre principados, sobre potestades, contra María Leonza, contra el Negro Primero, contra estos demonios que le han puesto nombre en diferentes naciones, en diferentes casos bíblicos. Algunos casos bíblicos se le llamaba Dagón, la diosa Diana de los Efesios en otro caso, pero nosotros entendemos que son los mismos de jerarquía de demonios que una vez eran ángeles que le servían al Señor y fueron destituidos de la gloria por el engaño del diablo. Y yo les digo a ustedes, el diablo no nos engaña a ninguno de nosotros, que las fuerzas del mal no nos engañen, que no se apague el fuego del Espíritu Santo en este panorama de lo espiritual. Deja a un lado lo que te consume, deja a un lado lo que te distrae, deja a un lado lo que te atormenta y te aflige y conságrate en una vida de oración, entrégate en una vida de adoración constante. Cuidado con la persona con la que te estás juntando. Cuidado con las conversaciones en las que estás cayendo. Cuidado, siervo de Dios.
y mujer de Dios en tu día a día, de no descuidar la lectura de la palabra del Señor. Yo quiero recordarte 2 de Corintios 5:20, cuando dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si tú tienes que reconciliarte en esta hora, reconcíliate a partir de esta hora en adelante. Si tú sabes que has dejado el altar de la búsqueda, has dejado el fuego en el altar, has dejado de llevar la leña, de traer la leña, pues vuelve a construir ese altar, vuelve a cortar la madera, vuelve a traer esa leña para que ese fuego arda. Sacrifícate, apártate de lo que te distrae, apártate de lo que te está sacando del mover del Espíritu Santo. Apártate, corta en tu vida lo que tengas que cortar, pero esfuérzate para que ese fuego venga a ti una vez más. 2 de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Usemos nuestras armas, ayunemos, vigilemos, leamos la palabra, oremos en todo tiempo, pero que venga la intervención del Espíritu Santo para que las fuerzas del mal sean desintegradas, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las fuerzas del mal. Mejoremos nuestro diálogo con el Espíritu Santo, mejoremos nuestra relación con Dios, dejemos de estar buscando a quién destruir y a quién señalar con las palabras, y busquemos de edificarnos y orar los unos por los otros, porque debemos orar sin cesar, debemos seguir adelante y dar la esperanza del reino para que la intervención divina se ejecute por medio de nosotros en este mundo, donde hay tanto vacío, donde hay tanta oscuridad, tanta ausencia del amor divino. Hermano, el amor de Dios va a cambiar tu forma de pensar. La presencia de Dios va a quitar de ti ese odio, ese resentimiento, ese rencor, esa depresión que te quiere atar. Esas ligaduras a las fuerzas oscuras se tienen que destruir de tu vida, se tienen que ir de tu vida por medio del fuego del Espíritu Santo. Hoy oro que ese fuego arda y que consuma toda inmundicia, que consuma toda iniquidad, que consuma todo aquello que ha querido atarte, que tus cadenas sean quebrantadas, que tus yugos se pudran, todo aquel demonio, todo aquel ataque que vino aún diezmando y ofrendando contra tus finanzas, se vayan en el nombre de Jesús, para que los recursos se muevan a favor del reino en tus finanzas. Y camanda la maquia mantu luma jata la vaqueista la basoja la yaquima. Oh Señor, glorifica tu nombre en esta hora, que se levante planes espirituales. Oro, como lo declara Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando, perseverando por todos los santos. Planes de ayuno, planes de vigilia, planes de matutino, planes de oración. Mira, el equipo ministerial con el que yo trabajo, vamos a estar en ayuno este fin de semana aquí en Puerto La Cruz, y estamos allí orando y planificando cuáles son los próximos movimientos de oración. Hermanos, les voy a decir algo: es tiempo de orar. Es tiempo de buscar esa presencia. Es tiempo de dejar de estar hablando de que hay que orar y no se está orando. Hay que orar, hay que buscar para que las cadenas se rompan. Y cuando lleguemos a ese nivel de gloria, nos esforcemos, no solamente en esta nación, sino las naciones donde el Señor nos lleva a ministrar su palabra, se rompan las fuerzas del mal, se rompan las cadenas, se pudran los yugos, y que venga la libertad del Espíritu Santo. Señor, hay tanto que hablar de este tema del panorama espiritual. Hay tanto que decir y que entender, aún del movimiento de ángeles contra las fuerzas del mal. Pero yo oro hoy que abra los ojos espirituales de mis hermanos, que ellos puedan entender que los ataques que han vivido en diferentes áreas, en sus matrimonios, en su familia, en la parte emocional, en sus trabajos, en su finanza, en su ministerio, es producto del panorama espiritual. Pero tienen que tomar una decisión
en el espíritu, levantarse a dar ese knockout, a dar esa pelea, a dar ese golpe con las armas espirituales, en la oración, en la búsqueda de tu presencia. Y yo oro y reprendo todo demonio que se ha querido levantar con pensamiento, se ha querido levantar en las emociones, se ha querido levantar en la finanza, se ha querido levantar para que tu palabra no se llegue, para que tu palabra no se predique. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo demonio que se ha levantado en contra de tus siervos que escuchan este mensaje. Rompe la cadena, Señor. Pudre el yugo. Glorifícate y destruye lo que tenga que ser destruido en nosotros y lo que tenga que ser destruido por medio del Espíritu Santo en nosotros. Glorifica tu nombre, exalta, Señor, tu nombre. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. El Señor los bendiga y el Señor los guarde. Bendiciones para todos.